Hemos visto cómo acaba el antiguo régimen en Europa gracias a las revoluciones liberales y gracias a la revolución industrial. La pregunta es, ¿se destruye también en España el antiguo régimen? Pues la destrucción del antiguo régimen en España tiene varios capítulos. Al principio habrá un periodo de lucha entre el poder absolutista del rey o el liberalismo. Y el primer acontecimiento de esta lucha lo vamos a ver que es la guerra de independencia, porque lo hemos visto ya que no solo es una guerra contra los franceses, sino que también durante la misma se pone el liberalismo en ambos bandos. En el bando francés, pues José I Bonaparte, para conseguir el apoyo de los afrancesados españoles, pone una carta otorgada, el Estatuto de Bayona. Mientras que en el bando español, el pueblo crea un parlamento llamado las Cortes de Cádiz, porque Cádiz era la única ciudad que no había sido conquistada a los franceses, donde estaban allí refugiados. Y las Cortes de Cádiz hacen, por un lado, la primera constitución de la historia de España, la Constitución de 1812, que se la conoce como la Pepa porque se hizo el día de San José. Y es una constitución muy avanzada que pone sufragio universal, parlamento unicameral. Pero las Cortes de Cádiz también hacen una cosa llamada desamortización. La desamortización consiste en expropiar las tierras de la nobleza, del clero, que son tierras que por ley hasta ahora no se podían vender, pues se expropian y se venden. Por tanto, le quitan las tierras a los nobles afrancesados, a los conventos que han sido destruidos durante la guerra, para venderlas y ganar dinero. Bien, pues si en la guerra de independencia dominan los liberales, cuando termina la guerra y vuelve el rey Fernando VII al trono español, vuelve a poner de nuevo el absolutismo. Así que la guerra de independencia es un periodo en el que predomina el liberalismo. En esta lucha liberalismo-absolutismo, el reinado de Fernando VII predomina el absolutismo. Entre 1814 y 1833, solo durante 3 años de ese reinado hubo liberalismo, que se le llamó trienio, porque son 3 años, trienio liberal, entre 1820 y 1823. Y esto pasó porque en 1820 el general Riego se le preparó un ejército en un pueblo de Sevilla, que es Cabezas de San Juan, para enviarlo con ese ejército a Sudamérica, y sin embargo con ese ejército Riego lo que hizo es dar un golpe de estado y obligar al rey a poner la Constitución de 1812. Es decir, obligarle a que hubiera elecciones, a que el pueblo tuviera derecho. Pero ya hemos estudiado la Santa Alianza. La Santa Alianza, que tenía que actuar cuando hubiera un ejército, una revolución en algún país, pues lo que hizo fue enviar un ejército francés a España para poner de nuevo, con la fuerza de ese ejército francés, poner de nuevo el absolutismo. A este ejército se le ha llamado en la historia como los 100.000 hijos de San Luis. Sin embargo, va a haber un problema. Y es que durante el reinado de Fernando VII, pues resulta que este hombre no ha tenido hijos varones. Y por ley, las mujeres no pueden reinar. Así que los absolutistas, que siempre son más tradicionales, van a defender como heredero de Fernando VII, cuando Fernando VII muera, al hermano de Fernando VII, que es Carlos María Isidro. Y por eso se les llama a esta gente los carlistas, los que defienden, por un lado, que el heredero al trono sea Carlos María Isidro, y por otro lado defienden el absolutismo. Y como Carlos es absolutista, pues los liberales defenderán que quien reine sea la hija femenina de Fernando VII, que es Isabel, y que en el momento de la muerte de Fernando VII, como podéis ver, solo tenía 3 años. Así que, con el reinado de Fernando VII, se impone ya el liberalismo definitivamente en España. Ya no va a volver a haber absolutismo nunca más en la historia de España. Así que ahora ya la lucha no será entre liberalismo o absolutismo. Ahora la lucha será entre liberalismo doctrinario o liberalismo democrático. Es decir, una lucha ya entre los propios liberales. Y entre estos dos, pues tenemos que tener claro que Isabel II ha puesto el liberalismo no porque ella creyera en el liberalismo, sino por conveniencia, para conseguir que la burguesía le apoyase al trono frente a su tío, Carlos María Isidro. Por tanto, como es lógico, ella pone la versión más moderada del liberalismo. Así que durante el reinado de Isabel II domina el liberalismo doctrinario. Bueno, como Isabel tiene 3 años, de momento va a reinar su madre, María Cristina. La regencia de María Cristina
que va a dominar el partido doctrinario, el partido moderado, y que ni siquiera va a hacer una constitución, sino que va a hacer una carta otorgada, el Estatuto Real de 1834. Pues de la regencia de María Cristina vamos a destacar 3 hechos. Primero, los absolutistas apoyan a Carlos como heredero y estalla una guerra civil en España entre los isabelinos liberales y los absolutistas carlistas. Será la primera guerra carlista. Para conseguir dinero para la guerra, un ministro del partido moderado, el ministro Mendizábal, lo que va a hacer es expropiar las tierras de los conventos y de los monasterios para venderlas y con ese dinero pues tener dinero para pagar la guerra. Será la llamada desamortización de Mendizábal. Y el tercer hecho interesante de la regencia de María Cristina es que es ahora cuando otro ministro del partido moderado, el ministro Javier de Burgos, divide a España en las provincias que nosotros conocemos. Las hace Javier de Burgos. Es ahora cuando se hace esta división administrativa en provincias que tenemos hoy en España. Pero bueno, como los progresistas no tenían el poder, pues un general de ideología progresista, el general Espartero, va a dar un golpe de estado y va a quitar a María Cristina y se va a poner él de regente, es decir, él de persona que reina en lugar de la reina que es menor de edad. Y durante la regencia de Espartero, entre 1840 y 44, va a gobernar el Partido Progresista. Entonces ya no les vale la carta otorgada, el Estatuto Real de 1834. Así que hacen una nueva constitución, la Constitución de 1837, con un sufragio menos censitario, donde los alcaldes ya no los elige el rey, sino que se votan en cada pueblo, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que pasó es que a Espartero se le subió el poder a la cabeza, se volvió súper autoritario, incluso llegó a bombardear la ciudad de Barcelona cuando los trabajadores de una fábrica se pusieron en huelga. Así que al final llegó un momento que ya ni los propios progresistas le apoyaban. Así que este autoritarismo hizo que una nueva revolución le quite del poder. Y aunque Isabel II en ese momento solo tenía 13 años, la declararon ya mayor de edad, para que ya no hubiera más regencia y gobernara ella directamente. Y ya empieza el reinado real ya de Isabel II como mayor de edad, a partir de que ella tuviera 13 años. Bueno, pues tiene 3 fases este reinado propio. Durante los primeros 10 años gobierna el Partido Moderado, y como son 10 años, pues es la década moderada. Claro, no les vale la Constitución de 1837 porque es muy progresista y ellos son más moderados. Así que hacen una nueva Constitución, la Constitución de 1845, con un sufragio más censitario. Bueno, pues en esta década moderada ocurren 2 cosas importantes. Por un lado, los campesinos que vivían en la miseria hacían continuamente revueltas. Así que para tenerlos controlados, en esta época es cuando se crea la Guardia Civil, el cuerpo de la Guardia Civil. Se hace ahora, en la década moderada. Y por otro lado, la segunda cosa es que en el Tratado de Paz que se había hecho al terminar la Primera Guerra Carlista unos años antes, se había llegado a un acuerdo de que cuando Isabel II fuese mayor de edad, se casase con el hijo de Carlos María Isidro, que era su primo hermano, y que es el conde de Montemolín. Así que ahora que ha sido declarada mayor de edad, tendría que casarse. Y ella se niega a casarse con este hombre, por lo que estalla una segunda guerra carlista. Claro, es un momento de caos, con las guerras, con las revoluciones de los campesinos que viven en la miseria, y en ese momento de caos, los progresistas aprovechan y dan un golpe de estado y gobiernan durante 2 años, que es el bienio progresista. Y claro, tienen que hacer una nueva constitución más progresista que la de 1845, que es la Constitución de 1856. Pero solo duran 2 años. Con un nuevo golpe de estado empieza el gobierno de la Unión Liberal. La Unión Liberal, que en este momento de crisis, para distraer a la población de los verdaderos problemas que tiene España, pues decide meter a España en guerras que no tenían nada que ver con España. Va el ejército español a la Conchinchina, a una guerra en la Conchinchina, va el ejército español a México, a una guerra en México, y cuando se les pregunta qué hace España en esa guerra, pues se dice que para darle prestigio a España, son las llamadas guerras de prestigio. Así que como vemos, salvo el bienio progresista, 2 años nada más, y salvo la regencia de Espartero, 4 años nada más,
en todo el reinado de Isabel II dominan los moderados. Así que en 1868, este hombre, el almirante Topete, está guay el nombre, pues Topete da un golpe de estado para echar a Isabel II y a toda su familia, los Borbones, de España. Lo consigue y empieza una nueva época, que va a durar 6 años, el sexenio democrático, en la que, frente a todo el reinado de Isabel II, en la que, salvo excepciones, dominaba el liberalismo más moderado, ahora va a dominar el liberalismo democrático, que son los que han dado el golpe de estado. Y lo primero es que deciden que haya un nuevo rey, pero que sea un rey de verdad demócrata. Y entonces van buscando y eligen a un italiano, Amadeo I de Saboya. Se convierte en rey español. Y hacen una nueva constitución, la Constitución de 1868, que será una constitución con sufragio universal. Pero ocurre que la persona que había defendido que el mejor rey era Amadeo I de Saboya, que se le eligiera a él, era un político español llamado Prim. Y Prim es asesinado antes incluso de que Amadeo llegue a España. Cuando Amadeo llega a España en su barco, recién elegido, se encuentra con que nadie en España le apoya. Y empieza a reinar sin apoyo, ve el caos tan horroroso que hay en España y a los pocos meses renuncia al trono. Entonces se abre una nueva etapa del sexenio democrático. Tras el reinado de Amadeo I de Saboya, España va a ser por primera vez en la historia una república, en 1870. Es decir, un país sin rey. Y entonces harán una nueva constitución, la Constitución de 1873, que es muy parecida a la de 1868, porque es también democrática, con sufragio universal, pero la del 73 dice que España no tiene rey. Y también dice que en España va a ser una república federal, es decir, que las diferentes regiones españolas van a tener autonomía para gobernarse a ellas mismas. Estas son las regiones que existían en esta época. Veis que Andalucía era 2 regiones, Andalucía Alta y Andalucía Baja, Murcia tenía 2 provincias. Eran un poco diferentes a las regiones que tenemos hoy. Pero bueno, tenían autonomía, es decir, España va a ser una república federal. Pero como vemos, España es un caos. Fijaros, en esta época Cuba pertenece a España en esta época y no recibe la autonomía que le han dado a estas regiones. Por lo que Cuba decide separarse de España y estalla una guerra contra Cuba. Además, al quedarse sin rey España, pues los carlistas ven aquí una oportunidad de poner de rey a Carlos. Y estalla la tercera guerra carlista. Y al mismo tiempo, los moderados quieren volver al poder después de haber sido desplazados por el liberalismo democrático. Y defienden como rey al hijo de Isabel II, a Alfonso de Borbón. Por eso a ellos se les llama los alfonsinos. Así que claro, con este caos, con esta inestabilidad, la república duró solo un año en el que hubo hasta 4 presidentes del gobierno, porque dimitían a los pocos meses porque no podían afrontar tantísimos problemas. Así que finalmente los alfonsinos dan un golpe de estado y acaban con la primera república y con todo el sexenio democrático. Así que el balance, veis que a lo largo del siglo XIX España ha sido un país muy inestable, con continuos cambios de gobierno mediante revoluciones y golpes de estado. Al principio entre el absolutismo y el liberalismo, luego entre el liberalismo moderado y el liberalismo progresista, luego ya un liberalismo más democrático, pero en definitiva un siglo de mucha inestabilidad.